Bueno, hola, buenas noches. Gracias por asistir a esta sesión mensual sobre el uso de insulinas en el adulto mayor. Y los voy a presentar, tengo el agrado de presentar a quien reconozco como profesor, a quien admiro mucho, al doctor Rogelio Zacarías Castillo, quien, bueno, pues además es exsecretario y extesorero de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, y es adscrito a la División de Medicina Interna del Hospital Gea González. Entonces, pues, por favor, doctor. Muchas gracias, buenas noches, y pues estoy muy honrado por la invitación que me hace la doctora González para presentar este tema aquí en el seno del Colegio de Geriatría. Entonces, muchas gracias por la invitación. Y hay dos compañías farmacéuticas que me hacen favor de invitarme a participar en sus programas científicos de difusión de sus insulinas. Entonces, cuando esas compañías me invitan, a uno cobra un honorario y entonces declara uno un conflicto de interés. Pero en esta ocasión no hay conflicto de interés, porque todo esto es una invitación de amigos y en ese plan vengo a hablar un poco de este tema que me solicitaron. En 4 años se va a cumplir 100 años del descubrimiento de la insulina, y eso pues supuso un gran cambio para la humanidad, para los pacientes con diabetes que quieren un tratamiento, y con esa insulina pues se lograron que los pacientes con diabetes tipo 1 no murieran de su enfermedad. Hace 100 años, cuando una persona con diabetes era diagnosticada, sobre todo la diabetes que ahora reconocemos como diabetes tipo 1, pues estaba destinado a morir. Así como ahora algunos cánceres que no dominamos se mueren porque decimos no tenemos una buena solución. En esa época, hace 100 años, así era, de caminar a muerte por diabetes era inevitable en estos pacientes. De tal manera que 20 años después del descubrimiento de la insulina, aquí reconocen a Banker y a estos descubridores que 2 años después de 1921 recibieron el premio Nobel, uno de los premios Nobel más rápidos que se han dado en la historia de la medicina, por el impacto que tuvo este descubrimiento. Pero hasta más de 20 años después empezamos a tener insulinas para el tratamiento de los pacientes con diabetes de manera regular. Si ya se había descubierto, pero lograr la comercialización de la insulina, que además en aquella época la insulina era totalmente impura, era extractos obtenidos de animales, pero bueno, aparece la insulina NPH, la cual actualmente pues todavía sigue siendo nuestro caballito de batalla para el tratamiento de la diabetes cuando se requiere insulina. Ya muchos años después, 50 años después, aparecen los análogos de insulina, ya saben, esas insulinas que se hacen de forma sintética y se les van cambiando algunos aminoácidos, se les adicionan ácidos grasos, en fin, para obtener algunas cosas como vamos a ver en el resto de la presentación. El primer análogo fue Glargina, que apareció en el mundo en el año 2000 y en México apareció en el 2003. Ahora pues ya es una insulina que se usa todos los días, y aparecieron otros análogos como la insulina de Pernil, de Budet, y todavía el año pasado pues asistimos al lanzamiento de esta insulina Glargina 300, una insulina Glargina concentrada, reducida a 300, y que pues voy a tratar de mencionar cuáles son algunas características, pero sobre todo pues para lo que me pidieron, ¿no? De hablar de esto, del uso de la insulina en el adulto mayor. Pues el adulto mayor tiene una condición especial, sobre todo cuando son pacientes con diabetes y sobre todo cuando requieren pues tratamientos farmacológicos, y aquí veríamos que en el adulto mayor pues se enfrenta un montón de situaciones especiales. Lo más común es que tenga enfermedades coexistentes, una playa de enfermedades que ustedes dominan seguramente mejor que yo,
están en condiciones de mala nutrición en ambos sentidos. O puede ser que estén desnutridos o pueden estar sobrenutridos, cuando se refiere uno al asunto del peso, ¿no? Hay pacientes obesos o hay pacientes que están con índice de masa corporal bajo, y que ambas condiciones pueden repercutir en cómo el tratamiento de diabetes que se les dé, hablando de insulinas, puedan ser influenciados. La disminución de la secreción de insulina, aquí les voy a mostrar un poquito más adelante algo de los datos que hay de cómo afecta esta secreción de insulina basado en la pérdida de función de las células beta, aquellas que producen insulina. Hay un aumento del tejido adiposo, aún el paciente no tenga rangos de obesidad por índice de masa corporal, su composición corporal se ve afectada de una manera especial. Muchos de ellos tienen disminución de la actividad física y pues siempre recordamos que dieta, ejercicio y medicamentos es parte del tratamiento de la diabetes, y entonces la actividad física pudiera estar disminuida en muchos de estas personas y afectar los resultados. Y bueno, también lo más común es que tengan que usar muchos medicamentos para diabetes, para la hipertensión, para la dislipidemia, para trastornos asociados pues a la condición de este adulto mayor. La diabetes afecta especialmente al adulto mayor. Estas son estadísticas tomadas de los registros MANES, o las cifras que hacen alusión a cómo se llevan los registros de salud en los Estados Unidos, un corte en el 2002, que claramente se ve que los individuos de 60 años o más tienen más diabetes. Pero seguramente ustedes quieren saber datos de aquí, no datos de los Estados Unidos, y para eso les pongo aquí esta pirámide de población de hace pues, no tantos años, ¿no? 1970, donde reconocíamos en aquella época que la base de esta pirámide de población pues, era ocupada por la población infantil y los jóvenes, y la población de más edad, del adulto mayor, realmente era una pequeña cantidad de esta pirámide. Para el censo del 2010 también ustedes les es muy familiar que esta pirámide pues ha cambiado ya su forma, y ahora vean cómo la población madura y la población de más edad empieza a crecer. En septiembre del año pasado se liberaron los datos de esto que se le llama la salud a medio camino, en 2016, y vean, sigue cambiando la composición de esta pirámide, hay cada vez más viejos, y las proyecciones que hay para el año 2050, pues ustedes las conocen mejor que yo, como la población que va a tener esa denominación de adulto mayor pues va a ser cada vez más importante. Ahora, de esta encuesta de salud a medio camino, vean cómo para hombres y mujeres, aquí esta curva en morado, no sé si alcanzan a distinguir que es un color moradito, que es la que hace alusión a la encuesta medio camino 2016, pues vean cómo la población de más edad es la que se ve más afectada por la condición de diabetes. Y aquí les pongo unas declaraciones de la Sociedad Americana de Diabetes, la ADA, que en su último volumen, que incluye un capítulo de diabetes en el adulto mayor, hace una serie de declaraciones de posición, precisamente, que dice que adultos mayores que son funcionales y cognitivamente intactos, que tengan una importante, todavía significancia expectativa de vida, deberían tener las metas de manejo similar a los adultos jóvenes. Es decir, un adulto mayor que llega a esa edad en buen estado, en buena condición, hay que manejar las metas que tiene cualquier adulto mayor. Vamos a ver más adelante, casi al final de la presentación, cómo se han ajustado esas metas. ¿Cuáles son las metas del adulto común y cuáles podrían ser las metas del adulto mayor de acuerdo a diferentes condiciones? Que las metas de control glucémico en ancianos que tienen ya condiciones de cierto deterioro pueden ser más relajadas, pero los síntomas de hiperglucemia deben ser evitados. Otras condiciones como hipertensión y dislipidemia deben ser adecuadamente tratados. La búsqueda de complicaciones de diabetes debe ser individualizada, sobre todo los que lleven a deterioro funcional.
Los pacientes mayores de 65 años deben ser evaluados para manejo de síntomas depresivos y la hipoglucemia debe ser evitada. ¿Okay? Todas estas puntos y posiciones pues son realmente totalmente entendibles y congruentes. Lo que no es tan congruente es ver esta columna que hace alusión a los niveles de evidencia para cada declaración. Ven, por ejemplo, esta, nivel E. Condiciones como hipertensión y dislipidemia deben ser adecuadamente tratadas, tienen un nivel de evidencia muy pobre. ¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué en el mejor de los casos hay niveles B de evidencia para estas condiciones? Y de una vez hago remarcar que aunque estoy hablando de una organización como es la Asociación Americana de Diabetes, hay otras. Está la Federación Internacional de Diabetes, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, la ALAD, nuestras posiciones como la Asociación Mexicana de Nutrición y Endocrinología, el Colegio de Medicina Interna. Pues cada una de estas organizaciones tiene sus declaraciones de posición, pero insisto en el punto de los niveles de evidencia tan bajos. Y eso probablemente, en estos tiempos de medicina basadas en evidencias, ¿cuáles son las evidencias del manejo de la hiperglucemia en el adulto mayor? Y a veces hay muchas. Pero para el adulto mayor, les presento aquí este trabajo de una revista geriátrica hace algunos pocos años, que analizan 440 estudios de pacientes con diabetes tipo 2, en el cual 65% tenían un límite de edad para la inclusión. Es decir, con toda esta gran carga de trabajos que hemos visto en el tratamiento de la diabetes, y tenemos un montón de medicamentos nuevos, clases nuevas, los agonistas receptores GLP-1, los inhibidores de SGLT2, tienen una gran cantidad de medicamentos, hay muchos estudios, uno tras otro, pero tienen limitantes para incluirlos, como puede ser la edad. En estos 440 estudios de tratamientos de diabetes tipo 2 se excluyen por comorbilidad en 338. Y hablábamos hace un momento que el paciente con el adulto mayor tiene comorbilidades casi inherentes a su condición, de tal manera que aquí hay otro porcentaje altísimo. Otros criterios de exclusión para estos estudios son la polifarmacia. Es decir, si un individuo tiene polifarmacia y le van a hacer la investigación en relación a un tratamiento, lo sacan. Si tiene más de 70 años, lo sacan. Si tiene comorbilidades, lo sacan. Si toma muchos medicamentos, lo sacan. Si tiene fallas cognitivas, lo sacan. Solo 6 estudios de estos 440 se diseñaron específicamente para el adulto mayor. Entonces las evidencias del tratamiento de la diabetes en el adulto mayor son escasas por todas estas razones. Y entonces uno ve el listado anterior de los niveles de evidencia, son muy malos, ¿no? Porque no hay trabajos. Y en los trabajos se excluye a esta gran población que necesitamos saber datos, necesitamos evidencias. Entonces, obviamente, el esfuerzo de hacer esta presentación, bueno, pues está cargada de esto, ¿no? De tratar de buscar entre la poca literatura, entre la poca experiencia que hay aquí o fuera de aquí, sacar datos para que tenga cierto sentido esta charla. Bueno, vamos un poquito para atrás, algo fisiológico que ustedes espero se acuerden de sus clases de la facultad de medicina, donde decíamos que la insulina se secreta en 2 fases. En una primera fase, que es tan pronto se consume un alimento, una carga de carbohidratos, hay un pico de secreción rápida, y después hay una segunda fase, una fase más lenta, y que de la existencia de esta secreción de insulina de esta manera depende que los niveles de glucosa se mantengan estables en una persona, en un individuo. En el individuo con diabetes tipo 2, característicamente se pierde la primera fase de secreción de insulina, y la segunda es muy mala, muy pobre.
de tal manera que es uno de los constituyentes de por qué la elevación de la glucosa aparece en los pacientes con diabetes tipo 2. Ahora se reconocen 8 causas grandes y probablemente sean más de 8 causas, pero sigue siendo una de las importantes la secreción de insulina, y esto tiene mucho que ver con la plática que estoy tratando de presentarles. Entonces la pérdida de la primera fase de secreción de insulina. Esto es para el individuo diabético, vamos a ponerle adulto no viejo. ¿Qué pasa con la secreción de insulina comparado el joven con el viejo? Aquí está una curva para los individuos jóvenes, que en este estudio son de 34 más o menos 4 años, y comparada contra individuos viejos de 67 años. Entonces la curva de insulina en el joven, esta es la que conocemos y se ha visto en los libros, en la escuela de medicina, pero vean lo que ocurre en los individuos de más de 67 años. Hay un aplanamiento en la curva de secreción de insulina. Esta no es toda la historia. Es decir, obviamente el que haya niveles de insulina eficaces se pierde. En este otro estudio, este estudio es más reciente, es de este año y de este mes, en el que se analizan individuos jóvenes normotolerantes a la glucosa, viejos normotolerantes a la glucosa y viejos con intolerancia a la glucosa. Y vean, la secreción de insulina se ve diferente, se está dividida. No es lo mismo que el nivel de glucosa sanguínea de este estudio, de este grupo de pacientes, en el cual los niveles de glucosa no se ven muy diferentes ante un reto y una carga de glucosa. Bueno, entonces hay menos secreción de insulina, pero de que haya hiperglucemia depende de otros factores aparte de la secreción de insulina. Este estudio también es de esos estudios clásicos, salió a partir del estudio que se llama Luca Pérez, este estudio del Reino Unido, que ve la historia natural de los pacientes con diabetes tipo 2 y cómo se pierde la secreción de insulina con el tiempo. Entonces, a la fecha del diagnóstico, los individuos con diabetes en general, estoy hablando aquí de los adultos con diabetes tipo 2 en general, han perdido 50% de la función pancreática, es decir, de la secreción de insulina. Conforme pasan los años, y vean, a muy pocos años, se pierde más la secreción de insulina. La pérdida anual puede ser de un 2 a 3%. Entonces imagínense si tenemos una persona de 50 años, que aquí se le diagnostica diabetes, que tiene solamente el 50% de secreción de insulina. ¿Qué va a pasar con ese individuo cuando tenga 60 años? Cuando tenga 70 años? Cuando tenga 80 años? Si esta pérdida anual es de 2 a 3%, pues puede ser que ese individuo que tenga más de 70 años ya su secreción de insulina sea nula. Y si eso ocurre, ¿qué tratamiento debería recibir para el manejo de esta enfermedad? Insulina. Vamos a ver ahorita algunas cosas más allá de esta suposición, porque este es un supuesto. Vamos a algo más clínico, algo más sencillo. Tenemos un individuo adulto mayor, tiene diabetes, está en descontrol glucémico. Descontrol glucémico también, en datos de las oficiales, de las encuestas de salud, nos indica que las cifras de hemoglobina glucosilada en México son malas, en general. Pero ¿qué pasa con el adulto mayor? Esa es la pregunta. Dice, si tenemos un paciente que está en descontrol glucémico y que podría requerir manejo con insulina, ¿de qué instrumento nos valemos para saber si hay que darle insulina o hay que hacer ajustes en su tratamiento? Han oído de los clamps de glucosa. Hay un clamp hiperglucémico, un clamp normoglucémico para medir diferentes cosas. Estudios muy sofisticados, los hacen muy pocos sitios. ¿Necesitamos así mediciones así tipo clamp para llegar a estas conclusiones? No. Necesitamos glucosas y hemoglobinas glucosiladas. Con la medición de la glucosa y de la hemoglobina glucosilada vamos a darnos cuenta si un paciente necesita
algo más de lo que ha estado recibiendo hasta entonces, que generalmente pues, son agentes orales. Si la glucosa de iones está en más de 140 y el paciente tiene una hemoglobina glucosilada de más de 8, está descontrolado y requiere una intervención por parte del médico para ayudar a mejorar estas cifras. Las causas del descontrol glucémico en general son muchas, pero entre ellas está el individuo sedentario, que hace el adulto mayor, el exceso de peso, la no adherencia al tratamiento. No sé si a ustedes como geriatras les pasa que los pacientes no se adhieren al tratamiento, porque con los adultos que no son adultos mayores pasa muy frecuentemente, tanto en la vida real como en lo que se ha publicado en los estudios. Infecciones intercurrentes, a veces no muy aparentes, y lo que ya había hablado yo, la falla inexorable de la función de las células beta. La tasa de estas fallas es predecible, sí va a ocurrir, y conforme pase el tiempo se va a ir expresando de diferentes maneras. Entonces, cuando tengamos un individuo que tiene esas características, pues requiere corregir el descontrol metabólico, y una opción es la insulinización. Una opción. ¿Cuáles son las razones para tener que usar insulina en un paciente descontrolado? Eliminación de los síntomas glucosúricos, sí. Prevención de una descompensación aguda, esa es una espada de Damocles, una amenaza de cualquier diabético, pero en un paciente con un adulto mayor, no se diga. Retraso o prevención de la enfermedad micro o macrovascular, restauración de la masa muscular perdido. El paciente que está en descontrol crónico, está en hiperglucemia, está en gluconeogénesis, que significa usar sustratos que no son carbohidratos para producir glucosa, y los sustratos ideales son la masa muscular y el hueso. Se incorporan estos tejidos para producir glucosa, que de todos modos no le va a servir al paciente porque tiene resistencia a la insulina, etc. Entonces, una meta muy importante en el adulto mayor: mejoría de la capacidad para el ejercicio también, restaurar la sensación de bienestar y reducción de infecciones frecuentes. Entonces, estas metas están hechas para la diabetes en general, para el individuo diabético adulto con diabetes tipo 2. Y la pregunta: ¿cuáles aplican para el adulto mayor? ¿Alguna de ellas aplica? ¿Mejoría de la capacidad para el ejercicio? Sí. ¿Restaurar masa muscular perdida? Claro. ¿Prevención de una descompensación aguda? Por supuesto. ¿Eliminar síntomas glucosúricos? Imagínense su paciente de 75 años que tiene 250 de glucosa. Uno de los síntomas glucosúricos, ¿cuál es? Poliuria. Y si tiene poliuria, tiene que orinar más veces. Y si tiene que orinar más veces, se tiene que levantar. Y si esto ocurre en la noche, se cae. Entonces, sí, eso es una meta bien importante: disminuir los síntomas glucosúricos en el adulto mayor, restaurar la sensación de bienestar. Y les pongo aquí: retraso o prevención de las enfermedades macrovasculares o microvasculares probablemente no sea una buena meta en el adulto mayor, porque ya tiene 30, 50 o más años de aterosclerosis, y disminuir las complicaciones va a ser muy difícil como meta. Reducir las infecciones frecuentes, quién sabe también. Es muy posible, pero busquen la evidencia de esto y va a estar más complicado, ¿no? Encontrar los datos que señalen eso, pero sí hay una gran cantidad de razones importantes para controlar mejor al adulto mayor descontrolado. Usa las guías que usamos para atender a los pacientes con diabetes, y las guías actualizadas cada año, la guía del 2017, nos dice que el abordaje farmacológico para el tratamiento de la hiperglucemia pues es
dieta, ejercicio, cambios de estilo de vida y metformina. Metformina ya se reconoce de mucho tiempo atrás como el medicamento fundamental desde el inicio del tratamiento de la diabetes. Pero ¿qué tal si el paciente tiene una hemoglobina glucosilada mayor al 9% de inicio? ¿Ok? Metformina puede ser que sea insuficiente para llevarlo a una meta que le estemos dando a ese paciente. El adulto en general, 7% menos de hemoglobina glucosilada. Vamos a ver ahora las matices que hay que dar en el adulto mayor, pero considerar terapia dual, es decir, usar combinaciones de agentes orales desde un inicio, pero también es posible que la hemoglobina glucosilada sea mayor del 10% y que la glucosa sea más de 300 miligramos y que entonces, por supuesto, hay que considerar desde un inicio terapia inyectable, que es insulina o agentes agonistas del receptor Kl1. Lo vamos a ver ahorita en una imagen al respecto. Siguiendo la imagen, el orden de este algoritmo dice que si el objetivo de hemoglobina glucosilada no se consigue a los 3 meses, empezar a usar metformina, por ejemplo, que hay que hacer terapia dual, hacer combinaciones, que es metformina más toda esta gama de posibles combinaciones. Metformina, sulfonilurea es lo que hacemos en México, es nuestra combinación favorita. La usan probablemente, de acuerdo a las cifras de Salud 2012, la usan cerca del 90% de los individuos con diabetes. Pero tenemos como media nacional de hemoglobina glucosilada alrededor de 10%. Y esos pacientes están tratados con metformina y glibenclamida. Entonces, bueno, ok, es lo que más se usa, pero no sé si es lo que más funciona. Podemos combinarla con glitazonas, con DPP4, con ISGLT2, con agonistas receptor de GLP1 o con insulina basal. Significa usar una insulina de acción larga. Y cada una de estas combinaciones tiene diferentes características. Y aquí se anotan cuáles son las más eficaces, cuáles son las que dan más hipoglucemia. Y el tema de hipoglucemia en el adulto mayor es un tema de la más alta importancia. ¿Cuáles son las que más dan hipoglucemia? Sulfonilurea, insulina, por mencionar dos de los agentes. Efectos sobre el peso, cuáles aumentan, cuáles son eventos adversos mayores, y el costo, que también sigue siendo para nuestra sociedad un punto importante, ¿no? Insulina basal, si uno usa una insulina de pH es barata, pero si usa un análogo de insulina puede ser más caro. Entonces son toda esta serie de consideraciones que hay que ir tomando en cuenta. Pero es posible que tengamos la combinación y no obtengamos la meta que nos fijamos para ese paciente en términos de hemoglobina glucosilada, y entonces bien aparece, si puede agarrar usted lo que quiera, con 2 o 3, póngales. Pero es posible que aún así, con triple terapia, haciendo diferentes combinaciones, no se obtengan los efectos en control metabólico de la meta que se había propuesto, y entonces pues nos pasamos a usar insulina basal. Probablemente insulina basal debiera ser la combinación más favorecida en el adulto mayor. Ya nos decidimos a usar insulina, empezar con insulina basal es una buena recomendación, pero se pueden usar premezclas de insulina, o se pueden agregar agonistas del receptor de GLP1, o se puede usar el esquema de basal-bol. Más adelante les voy a poner datos comparativos entre estas 3 combinaciones, básicamente usando insulina, que es basal-bol, poner una basal y bolos de insulina rápida antes de los alimentos, o usar una premezcla o usar insulina basal. Insulina basal es aplicar una dosis nocturna de insulina, que puede ser NPH o puede ser un análogo de insulina de acción larga. Está la molécula de insulina que conocemos desde hace muchos años, su cadena A, su cadena B, y que tienen o se han desarrollado diferentes tipos de análogos
les decía yo, torciendo aminoácidos, haciendo sustituciones, agregando ácidos grasos, y entonces lo que tenemos, esto es el mercado mexicano, el mercado nacional. Tenemos insulina humana, rápida e intermedia. Y tenemos los análogos de insulina que pueden ser de acción rápida, Listro, Aspart y Glulicina, marcas que existen y se venden aquí en las farmacias, o análogos de acción prolongada que nos dan el efecto de insulina basal, que podrían ser Glargina, Detenib, Degludec, y recientemente entró Glargina U300. Eso fue desde septiembre del año pasado. No se asusten porque ponga marcas comerciales. Nuevamente no tenemos aquí ningún asunto de conflicto de interés, ¿no? para este momento, pero sí quiero marcar qué hay, qué es lo que tenemos y qué es lo que se puede usar en nuestro país. ¿Cuáles son los perfiles de insulinas en general para estos análogos de insulinas basales? Vean la NPH. La NPH sigue siendo vigente. Aquí está en este hospital, o está en el hospital donde yo trabajo, o donde ustedes quieran. Tiene la desventaja de tener este pico y que se acaba relativamente rápido, lo cual hace que si necesitamos efecto de insulina de 24 horas hay que dar 2 inyecciones al día. Se usan 2 inyecciones al día, si es que se elige el usar esta insulina, contra los análogos que se pueden dar una dosis al día. Insulina basal, cualquiera de estos análogos se usa una vez cada 24 horas. Aquí les pongo los perfiles de farmacocinética que tienen cada insulina. El NPH, que ya hemos dicho cuánto es el pico, que empieza a actuar desde las 2 a 4 horas y tiene una duración efectiva de 10 a 16 horas, pero que no cubre las 24 horas. Todas las demás cubren las 24 horas y algunas pues, cubren mucho más. Por ejemplo, la insulina de Gludec. De tal manera que es importante conocer la farmacocinética, los periodos de acción, cuando uno escoja una insulina para dársela a un paciente adulto mayor. Una diferencia que puede ver en los diferentes tipos de insulina es algo que le llamamos la variabilidad glucémica. La variabilidad glucémica ha tomado mucho auge en los últimos años, cuando se habla de tratamiento de diabetes, de tipos de insulina. La insulina que tiene más variabilidad glucémica es la insulina NPH. ¿Esto qué significa? Que ponemos una dosis de NPH al paciente y al día siguiente, a la misma hora que le ponemos la misma dosis, el comportamiento de la glucosa en 24 horas en respuesta a esta insulina es muy variable. Es muy variable. Y más allá de las condiciones que pueda haber en un individuo de que si come mucho, come poco, o tiene diferentes actividades en el día. Pero aquí sí hay estudios hechos con clamps, los clamps de glucosa, bajo condiciones muy controladas, estudios de pocos pacientes, pero que están en estas condiciones de clamp, han permitido conocer estos índices de variabilidad glucémica. Este hombre, Tim Heise, es un alemán que hace los estudios para todas las insulinas. Cuando una compañía va a desarrollar una insulina y la quiere comercializar, le mandan sus insulinas a Tim Heise y él hace este tipo de estudios para cualquier marca de insulina, cualquier compañía farmacéutica. Ven como Glargina comparada con el pH tiene menos variabilidad, Detenib comparado con las otras dos tiene menos variabilidad. Ahorita vamos a ver para qué es importante eso de si hay variabilidad. Me paso varios años adelante para hacer la comparación entre insulina de Gludec e insulina Glargina. De Gludec son las que están aquí en barras oscuras y la barra marrón es esta, corresponde a Glargina. Y entre los dos análogos de insulina, dos análogos muy utilizados, tienen mucho más variabilidad Glargina que de Gludec. Y eso pudiera tener alguna importancia. Vamos a tratar de buscar cuál sería esa importancia. Esta es una representación
gráfica de los niveles de glucosa de un paciente con diabetes que está en descontrol, está descontrolado, y es un paciente al que se le propone meterle un esquema con insulina. En hiperglucemia, la barra, esta zona meta, esta barra, dice, es donde quisiéramos que la mayor parte de sus niveles de glucosa estuvieran. Sin embargo, vean, pues todos están muy por arriba. ¿Qué pasa si se somete a un tratamiento con insulina? Y es una insulina de alta variabilidad glucémica. Okay, empezamos a tener ya valores meta del paciente, pero empezamos a tener estas excursiones hacia abajo. Y esto hacia abajo es hipoglucemia. Y ese es un tratamiento con insulina en el cual el paciente puede ser llevado a hipoglucemia. Y la hipoglucemia, decíamos que es un tema súper importante en el adulto mayor. Ahora, en esta misma gráfica, si a este paciente se le pone insulina con menor variabilidad glucémica, que tenga menos la posibilidad de estas variaciones del día con día, pues quisiéramos llevarlo a esto, a que el paciente, la mayor parte de las ocasiones, esté en valores meta y que tenga muy pocos valores hacia arriba y escasos hacia abajo, si es posible que no tuvieran hacia abajo. Entonces, sí, la selección de una insulina con menos variabilidad puede ser un tema importante en el adulto mayor. ¿Qué tanto se recupera un adulto mayor de una hipoglucemia comparado con el joven? Bueno, se sabe bastante bien. Por ejemplo, aquí se miden niveles de glucagón, y los niveles de glucagón en el joven son buenos y en el viejo son menores. Y el glucagón es la hormona por excelencia para controlar la hipoglucemia, contrarrestar la hipoglucemia en una condición cualquiera, tanto de un individuo diabético como un no diabético necesitan un glucagón. Y el individuo joven tiene buena respuesta de glucagón, el viejo no. Y la recuperación de la hipoglucemia también es diferente. Tiene menos armamento para recuperarse de la hipoglucemia un anciano que un individuo joven. Percepción de la hipoglucemia. Dato súper importante. Los individuos jóvenes diabéticos que son tratados y que tienen hipoglucemia tienen un nivel de percepción bueno y el viejo un nivel de percepción no tan bueno. Aquí estoy hablando de los síntomas autonómicos y acá de los síntomas neuroglucopénicos. Cuando decimos autonómicos es pues, básicamente la sudoración y la palpitación, la sensación de malestar que tiene un individuo que tiene una respuesta adrenérgica adecuada. El joven la tiene la respuesta y el adulto mayor no, tiene muy disminuida. Síntomas de neuroglucopenia, el tener confusión, desorientación, etc. La percibe bien el individuo, el joven, y mucho menor el adulto mayor. De tal manera que el adulto mayor tiene la posibilidad de que la mañana no quiera despertar, ¿no? Tuvo una hipoglucemia en la noche y no despierta y no sabemos ni siquiera qué está pasando. Y lo que está pasando es que tuvo una hipoglucemia, no sudó, no se dio cuenta y tiene un problema bien importante de salud que enfrentar. Alguien se tiene que dar cuenta. Si no hay alguien que se dé cuenta, el individuo puede no despertar. Entonces, con esta temática de buscar insulinas que tengan menos la posibilidad de hipoglucemia, pues se desarrollaron los análogos. Primero glargina, y ahora glargina 300. Aquí les pongo el fundamento de glargina 300, una glargina concentrada, en vez de un 100 es un 300, en el cual ya el ensayo ya está avanzada. Los estudios de lanzamiento fueron estos. Pacientes en promedio de 60 años, con hemoglobina glucosilada de 8.15, 6 meses de estudio, y se compararon dos glarginas, glargina 100 y glargina 300. Glargina 100, que es la que se usa todo el mundo, Lantus. Y viene esta nueva insulina. ¿Cuáles son los datos de este trabajo? Primero, mencionar que glargina 100 ocupa cierto volumen
y glargina 300 ocupa un volumen más pequeño, es una insulina más concentrada. Pues bueno, es la misma insulina, sí, pero al hacer más concentrada la insulina, se ha encontrado que cambian las características de la farmacocinética de esa insulina. No se sabía hasta que se empezaron a hacer las primeras estudios y dijeron, cambia el PKPD, que es la farmacocinética, y hace a la insulina glargina 300 más estable, una duración prolongada. Y para irnos rápido a cuáles serían los resultados de usar esta insulina, esas insulinas comparativamente, pues se vio que la tasa de hipoglucemia confirmada a los 6 meses, que es lo que dura este corte que les estoy mostrando, hay una diferencia entre glargina 300 y glargina 100. Glargina 100 tiene más hipoglucemia que glargina 300, que tiene menos hipoglucemia. Y si hablamos de hipoglucemia nocturna, esta diferencia estadísticamente se ve todavía más pronunciada. Y la Nonarco es estadísticamente significativo, acá es mucho más. Y también, además de significativo, es clínicamente muy importante. Entonces, glargina 300 puede ser una insulina que dé menos la posibilidad de hipoglucemia en general y de hipoglucemia nocturna en particular. La otra insulina, que es insulina degludec, se ha comparado contra glargina 100, la tradicional, y en los estudios de comparación se ha visto que el poder de reducir la glucosa y de disminuir la hemoglobina glucosilada es el mismo entre las dos insulinas. Ya no se hacen comparaciones con NPH. Si estuviera NPH aquí comparada, en el efecto de reducción de la glucosa se vería muy parecido, no diferente. Entonces, entre estas dos análogos, ahora estamos hablando ya de dos análogos de insulina, no hay diferencias en cómo bajan los niveles de glucosa, y en este estudio lo hacen bastante bien las dos. Lo que se ve diferente es en los números de hipoglucemia, aquí degludec contra glargina 100. De tal manera que sí, entre estos dos análogos hay uno que da todavía menos hipoglucemia que glargina, que da menos hipoglucemia que NPH. De tal manera que si vemos aquí el dato de la hipoglucemia nocturna confirmada, encontramos también esta gran separación con menos hipoglucemia con degludec comparado con glargina. Entonces los análogos también pueden tener diferencias. Lo que falta aquí es hacer una comparación entre glargina 300, la concentrada, y degludec. Ese estudio está por verse que se haga. Las compañías no les gusta mucho patrocinar un estudio en el que luego no les vaya a salir que ganen, ¿no? Pero en fin, estos son los datos que hay en relación a tipos de insulina. Para la insulina degludec, que también es muy importante ver si la farmacocinética es distinta de acuerdo a la edad. Es la misma si es joven o es viejo. Es muy importante. Si la función renal es normal o moderadamente afectada o grandemente afectada, no cambia la farmacocinética. Igual, si tiene daño hepático, no cambia la farmacocinética. Entonces es una insulina muy estable, en cualquier condición, así se hable de individuos de mayor edad. Este es una metaanálisis, que es un conjunto de varios estudios representados en un plot, un forest plot, en el cual, de acuerdo a los diferentes estudios que muestra este forest plot, pues parece ser que favorecen a degludec contra insulina glargina. Nuevamente, glargina 100. Faltan los estudios que comparen la glargina 300 con degludec, por ejemplo. Bueno, esas son las insulinas. Luego están los esquemas. ¿Cómo
pues, las insulinas. Ahora pues ya las plumas están siendo más utilizadas que el vial, pero pues cuando uno habla de NPH, pues todavía usamos jeringa y vial para inyectar. Pero en general, pues las plumas han venido a hacer más fácil la vida para los pacientes. Si se puede favorecer el uso de una pluma, está bien, yo estaría completamente de acuerdo. La cosa es decidir qué esquema. Ya decidí que el paciente va a poner insulina. A lo mejor ya tengo el tipo de insulina, si es humana o si es un análogo, en fin. Pero el esquema es muy importante, es basal, es premezclas, o sea, rápida, y la insulina basal en una misma, o basal bolo, que es basal de una vez al día, con bolos de aplicación rápida antes de los alimentos. ¿Cuál puede ser mejor? En el adulto mayor. En el adulto mayor, ¿cuál puede ser que nos funcione mejor? Bueno, ahí está este estudio, que se llama el estudio 4T. Este lo encabeza Ronnie Coleman, diabetólogo del Reino Unido, que es el que presentó los resultados de Luca Pérez. Es un tipo así de esos ingleses muy serios, hace muy bien el diseño de este estudio. Entonces pone a prueba 3 esquemas de insulina en pacientes con diabetes tipo 2 en descontrol crónico. Entonces pone a prueba insulina en premezcla, un grupo de bolos de rápida, ponerle rápida antes de los alimentos, y un grupo de insulina basal, variados, todo eso que se hacen en los estudios cuando están bien diseñados, con un edad promedio de 61 más menos 9, lo que quiere decir es que había pacientes que tenían 70 años, pero también pacientes que tenían 50 años. No es un estudio exclusivo de adulto mayor, pero están representados. Hay representación de adultos mayores y tiene 3 años de seguimiento. Pues vamos a ver los resultados. Estos son los resultados a un año. Hay 2 publicaciones, 2007, resultados a un año, y 2009, resultados a 3 años. Entonces, cuando se ve entre estos 3 tipos de usar insulina, 3 esquemas, en reducción de hemoglobina glucosilada, premezclas y bolos tienen esta capacidad de reducir la hemoglobina glucosilada, y basal se queda un poquito rezagado, la insulina basal. ¿Ok? Esto es al año. ¿Qué pasa a los 3 años? Se emparejan. Y ahora parece ser que todos o cualquier esquema puede tener la misma capacidad para reducir la hemoglobina glucosilada en pacientes que estaban previamente descontrolados. ¿Okay? Entonces, la efectividad es muy parecida en cualquier esquema. ¿Qué es lo que no es parecido? Y volvemos al tema de hipoglucemia. Quienes dan el grupo que tuvieron más hipoglucemias, el grupo bolos de rápida antes de los alimentos. Después está premezcla y después está envasado. Otro dato, cambios de peso al año en 3 años. Los que más suben de peso son los que recibieron insulina en premezcla o en bolos, y menos los que estaban en grupo basal. Entonces pareciera que se está perfilando una insulina mejor, o un esquema de insulina mejor, basal, en el individuo adulto mayor. Baja la glucosa igual que los otros esquemas, pero tiene menos hipoglucemia y menos ganancia de peso. Estudio 4T, Ronnie Coleman, no es nuevo, tiene ya varios años, pero sigue siendo vigente. Bien, vamos a ver ya esta parte final de esta charla. ¿Cuál es la meta de control en diabetes? La meta de control en diabetes ha sido muy clara desde hace varios años, y en base a muchos estudios que han sido evidencias fuertes que dicen que menos del 7% de hemoglobina glucosilada es una meta a buscar. Pero pues, pasan los años, empiezan a surgir nuevos datos, nuevas evidencias, y surge esta nueva visión que dice que en individuos de reciente inicio, jóvenes probablemente porque tengan larga expectativa de vida, queremos hacer prevención microvascular
y no tienen complicaciones macrovasculares, una meta muy buena es que estén lo más bajo posible, 6.5, 6% de hemoglobina glucosilada para estos pacientes que reúnen estas características. Joven, acaba de empezar, no está complicado, no ha tenido infarto. Darle más duro y mejor. Pero ¿qué pasa con el adulto mayor? Larga evolución o edad avanzada, vulnerabilidad a la hipoglucemia, complicaciones macrovasculares que puede hacer que ya tenga. Entonces es lo que se decía, el relajamiento de la meta para pacientes que sean de este tipo. Ahora, yo les pongo los extremos, ¿no? Pero la mayor parte de las ocasiones los individuos están en medio, se mueven en medio de estas curvas, pero es simplemente así como para ilustrar cómo podría ser la adaptación de las metas de control glucémico en ciertos pacientes. Ahora, ¿cuál es el nivel deseable? Ya lo vimos en el paciente con diabetes y en opinión de la Asociación Americana de Diabetes, que dice que tener menos de 7% para todos los pacientes tiene un nivel de evidencia. Hay un montón de estudios y trabajos y ahí sí está muy bien determinado. Pero que tengan menos de 6.5% de hemoglobina glucosilada en aquellos de corta evolución, con alta expectativa de vida, sin complicaciones macrovasculares, que es la meta que yo les mencionaba, que hay que ser más estrictos en las metas. El nivel de evidencia no es tan bueno, el nivel de evidencia C. Habrá que esperar más trabajos, más estudios para ver si esto se puede confirmar y que el individuo de estas características se le ponga esta meta. Pero el individuo adulto mayor que tiene riesgo de hipoglucemia, que tiene limitada expectativa de vida, que probablemente tenga ya complicaciones avanzadas, menos de 8%, probablemente entre 7 y a 8%, tiene un nivel de evidencia B. No es tan bueno, pero tampoco es tan malo. Es decir, sí estamos probablemente orientando el nivel de meta a algo más relajado en el adulto mayor. Pero no es toda la historia. Siempre hay los peros y los así. Dicen, ok, hemoglobina glucosilada entre 7 a 8 en el adulto mayor. Bien, pero ¿quiénes se hospitalizan más? Más datos. Esta es la gráfica de individuos sin diabetes con hemoglobina glucosilada muy baja, menos de 5.7%, y aquí conforme la edad son los que menos se hospitalizan por la razón que ustedes quieran. Hospitalización en general, pero se hospitalizan más los que tienen diabetes y hemoglobina glucosilada de más de 7%. Bueno, ok. Este es un dato de una publicación de Guillermo Gutiérrez, que es una publicación también reciente. No cambia todo lo que les mostré, con las dos imágenes que les mostré en relación a la ponderación de los niveles meta, pero son datos que hay que tener y hay que estar viendo para el futuro. ¿Qué tipo de insulina usar? ¿Humana o análogos? Ya les prometo que ya falta muy poquito para terminar. Ok, la versión de la Sociedad Americana de Diabetes, que tiene un capítulo en su revisión de normas para el cuidado de pacientes con diabetes, tiene un capítulo para individuos mayores. Ellos no se pronuncian en favorecer humana o análogos. Dicen que prefieren la insulina basal, pero una vez al día, que hay que individualizar metas y evitar hipoglucemia. Les pongo acá de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que tiene su publicación en este respecto en el 2015, no tiene capítulo para el adulto mayor. En general, prefieren el uso de análogos de insulina basal por menor riesgo de hipoglucemia, y ahí son muy claros, no se tiendan el corazón, dicen, son mejores los análogos, dan menos hipoglucemia. Tiene ventajas sobre la insulina humana y favorecemos ese tipo de insulina en general.
y que hay que individualizar metas y ver la condición de cada paciente. Bueno, de esta charla que he tratado aquí de presentarles en esta noche, como conclusiones les ofrezco lo siguiente: que la diabetes es una enfermedad prevalente en el adulto mayor, que la necesidad de usar insulina en esta población es un hecho real e innegable. El médico que atienda a esta población debe conocer las bases del manejo farmacológico de la hiperglucemia, que incluya uso de insulina. Si usa insulina, debe conocer las bases, que se dispone actualmente de un amplio portafolio de insulinas humanas y análogos con diferentes propiedades farmacocinéticas, que traté yo de ir haciendo el énfasis en las diferencias entre unas y otras, que el control de hiperglucemia con el menor riesgo de hipoglucemia en el manejo es una premisa fundamental en el adulto mayor, pero que sí, metas y propósitos en el control glucémico deben ser individualizados para cada paciente. Y acá está mi correo electrónico, que también viene aquí, por si alguien quiere preguntarme algo. Les dejé la presentación aquí a las autoridades de su colegio para que les compartan la presentación si es que a alguien le interesa. Y aquí está el GEA, que se construyó en 1947, ahí está en Tlalpan y San Fernando, pero en la esquina tenemos ya un hospitalito nuevo. Acá está el viejo, este es el nuevo, y aquí pues estamos atendiendo ahora a nuestros pacientes con diabetes. Yo les agradezco mucho su atención. Gracias. ¿Hay espacio para preguntas o tú dices? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, sí. ¿Por qué no se amplían más los estudios para los adultos mayores? Porque la tienen hasta los 70 años, sí. Pero realmente la población en adulto mayor ya la edad ha sido más, se ha hecho más amplia, ¿no? En la actualidad, antes sí eran a corta edad, o sea, llegamos pues sí a los 70, 75 el adulto mayor, pero ahora tenemos adultos mayores hasta 100 años. Entonces, sí debería como que ampliarse el estudio en ellos. La pregunta es muy pertinente. Y lo que yo puedo hacer como comentario es el siguiente. El grueso de esos estudios, vimos una imagen de 400 y cachos estudios relacionados con el tratamiento de la diabetes tipo 2, están hechos y patrocinados por la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene sus lineamientos, no tienen interés en especial en el adulto mayor. Deberían. Hay un mercado, ¿no? Y ese mercado está creciendo. Yo les puse ahí, está creciendo fuerte, hay descontrol ahí, se necesita usar insulina, pero todavía no les calibra bien esta idea. Entonces para ellos dicen, quiero un individuo, si puedo, que no se me vaya a morir durante el estudio, que no tenga comorbilidades, no se me vaya a infartar, que no pese mucho y que no pese poquito. Saco a los niños, no quiero saber ahí de demandas de niños y de los... nada. Entonces agarran un modelo de un individuo que no existe. O sea, el paciente con diabetes tipo 2, todo complicado, no con 5 comorbilidades, independientemente de que no sea viejo. Pero agarran a ese paciente para que les sirva para demostrar que les baja la glucosa, que no se mueren, que no se complican, que no tienen efectos secundarios importantes. Entonces, si esto es así, si la industria farmacéutica no quiere esto, ¿quién debería hacer los estudios? Nosotros. ¿El gobierno? Bueno, yo digo, los colegios, las sociedades médicas, proponer a nuestras autoridades que nos autoricen a hacer estudios en esta población y tener datos que nos sirvan, porque si no, decir, oiga, pues todo lo que demostró ni siquiera está hecho en viejos. Bueno, he tratado de escoger algo que represente más al adulto mayor
en el tema de la acción de la insulina, del tratamiento de insulina. Pero sí debe ser que salga de otros actores en esta idea del manejo de la diabetes que no sean exclusivamente la industria farmacéutica. Sí, porque es muy... Digo, ya no nos vamos al 2050, vamos a detenernos en el 2030 y qué porcentaje de población tenemos del adulto mayor a esas fechas y que ya estamos viendo el adulto mayor más de 90 años. Entonces debe de hacerse el estudio más avanzado en edad. Gracias, doctor. De nada. Por acá hay otra pregunta. Bueno, en dos escenarios, o un mismo paciente en dos escenarios. Hablando promedio de 75 años, un paciente que requiere inicio de insulina por niveles de hemoglobina glucosilada o por sintomatología, con depuración mayor de 30 y depuración menor de 30. ¿Cuáles serían sus dosis recomendadas de insulina? Hablando tal vez de insulina basal, que parece la más segura para un anciano, ¿no? ¿Cuáles serían las dosis de inicio con depuración menor de 30 y mayor de 30 para un paciente de 75 años? De acuerdo a lo que les mostré, y llegando a algo que no quería yo llegar, yo decía, oiga, no sé este tipo de insulina, ¿no? Pero el escenario está ya muy acotado, ¿no? ¿Cuál es la insulina con menos variabilidad glucémica? ¿Cuál es la insulina que tiene la misma farmacocinética si es joven o si es viejo? Si la función renal es normal o si es mala, si tiene función hepática buena o es mala. Híjole, es que es prácticamente un comercial para Degludec. Degludec es la que tiene el mejor perfil en ese sentido. Ahora, la realidad es que lo que más se usa en las infusiones es el NPH. La variabilidad de NPH es mucho mayor, el riesgo de hipoglucemia es mayor, pero a veces, y yo ahí pienso en mis pacientes del hospital que a veces la cruzamos, ¿no? Ok, esquema, dosis de insulina. El esquema basal es muy parecido para los tres tipos de insulina, ¿no? 10 unidades de inicio con monitoreo si es una insulina NPH o si es glargina. Se hacen dos modificaciones en la semana en base a la glucometría basal, la glucometría de la matutina. La glucosa de las mañanas es la que define si vamos a subir entre 1, 2 hasta 4 unidades al día, y no tiene mucho que ver si la función renal es buena o es mala. Entonces se hace el ajuste de insulina de acuerdo a los estándares que hay para todos los esquemas de treat to target, que ese es el esquema para la insulina basal. 10 unidades de inicio. Aquí el asunto es que hay que titular. Ya ahora ya no vemos tanto eso, pero cuando salió Lantus, cuando salió Glargina, estamos hablando del 2013, pues era 2010 y había pacientes con Lantus 10 unidades, 250 de glucosa. Oiga, ¿por qué dice Glargina? Hay que titular, hay que subir la insulina y llevar al paciente a los rangos, el tope superior y el tope inferior que nos propongamos. La ADA, por ejemplo, dice 130 hacia arriba y 80 hacia abajo. Si están consistentemente saliendo las glucometrías arriba de 130, subo 2 a 3 unidades. Y esto lo hago 2 veces a la semana. Para Degludec se hace una vez a la semana, porque su periodo farmacocinética es mucho mayor. Es una vez a la semana y el ajuste de insulina está entre 1 a 3 unidades. Si el nivel de glucosa está abajo de mi tope de 80, entonces le rebajo. Si estoy subiendo de 2 en 2, pues le rebajo 2 unidades, ¿no?, al esquema. Hasta que la mayor parte de las ocasiones el paciente esté abajo de 130 y arriba de 80. Una meta que nos fijemos. Hay veces que yo tengo un paciente que digo, mi meta hacia arriba va a ser 160, y esto se aplica más a lo mejor para el adulto mayor. Y mi meta menor
si es muy vulnerable, si ya me hizo varias hipoglucemias, y los topes los mueven para evitar el riesgo de hipoglucemia hasta donde sea posible. ¿Y habría alguna ajuste en relación al peso? Porque en el estudio de la gelatina 300, el índice de masa corporal... Ok, para desnutridos, 36, ¿no? en términos generales 10 unidades, pero sí hay pacientes que pues a lo mejor 45 kilos, ¿no? Entonces se hace el algoritmo en base al peso, 0.1 unidades por kilo de peso para empezar. 0.1. Alguien de 40 kilos empezaría con 4 unidades. Muy bien. Entonces, pensaríamos más que alguien de peso bajo, 45, sí empezamos a poner punto unidades por kilo de peso. Sí. Ok. Hay una pregunta. Perdón. Punto 1 unidades. Estaba en el esquema lo tienen aquí, lo pueden consultar. También creo que lo subieron a Facebook o alguna cosa así. Sí. ¿Está bien? De hecho, ahorita hay una pregunta de Facebook. Es de Andrea Nancy Martínez, de Desafío Gorila. ¿Cuál es la conducta a seguir en un paciente adulto mayor sin comorbilidades que no acepta el uso de insulina? Bueno, esa es una pregunta que alude al terreno de la realidad. Y la realidad es que a nadie le gusta la insulina. No le gusta al paciente y no nos gusta a nosotros. Porque nos da miedo. De lo que tenemos que estar bien conscientes son de las razones que les puse yo para usar insulina. Si el paciente lo tengo yo de primera vez y le digo que voy a usar insulina, las probabilidades son muy bajas de que me acepte. Cuando el paciente ya conoce al médico, lo reconoce, confía en él, tiene esa relación, y uno les dice, ¿sabe qué? Hay que usar insulina. Es lo mejor que le puede pasar. La insulina es su aliado, es su amigo, no su enemigo. Entonces, el sentido de mi respuesta es tratar de convencerlos. Si uno tiene suficiente relación médico-paciente con ellos, lo acepta. Lo acepta. Muy difícil en la primera consulta si uno en insulina. Bueno, es lo que puedo comentar. Muy bien, muchas gracias. Vamos por terminar la sesión. Regresamos al doctor Pérez Eladías Castillo con la excelente ponencia que nos dio. Y cualquier pregunta que le quieran hacer, a la señora, por favor. Sí, en el correo electrónico. Gracias, muchas gracias. Bueno, y entre otros informes, entonces, pasen a la clase aquellos que no se han anotado en la lista, por favor. Muy importante tratar de tener una letra legible para que les podamos enviar su constancia vía electrónica. Estamos atrasados en un mes con respecto a las sesiones de entrega de sus constancias, pero bueno, sí se van a estar entregando. Pero sí es muy importante que pues, sea legible la letra para que les pueda llegar. Pues nada más, gracias. Para quienes nos están viendo en Facebook, que nos dicen que el audio está malo, les recordamos que la próxima semana ya el video en la página del colegio está en perfectas condiciones para que si quieren volver a revisar la sesión o verla por primera vez. Gracias, buenas noches. Bueno, pasen también aquí a la sección café, que nos está viendo Betty. La página de Facebook.